Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, como bien dijo, nosotros somos Yara, Facundo y Camila, delegados de Argentina. Vamos a hacer una breve descripción del país que nos va a ayudar a entender un poco cómo su situación geopolítica y productiva es contribuyente al cambio climático. En primer lugar, tenemos que saber que Argentina es el séptimo país más grande del mundo, con una superficie de 3.761.274 kilómetros cuadrados y es poseedor de una gran variedad de recursos naturales. Forma parte de Latinoamérica y se ubica al sur de América, y su capital es la ciudad autónoma de Buenos Aires, y está compuesto por un total de 40.117.096 habitantes. De todas formas, vamos a saber en el próximo mes cuántos habitantes son actualmente, porque este 18 de este mes hicieron el censo nacional. Políticamente hablando, tiene un sistema que es republicano, federal y presidencialista, por lo tanto tenemos presidente y vicepresidente, y el poder político está dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. Argentina es un país fuerte en la agroexportación y sus principales actividades productivas son la agricultura, ganadería, pesca, industria, energía, minería y turismo. Durante el desarrollo de la presentación igualmente vamos a nombrar cómo las actividades productivas de Argentina impactan al cambio climático y qué medidas toma para mitigar los efectos. A grosso modo es interesante saber que las emisiones de dióxido de carbono analizadas al 2020 han sido, de la cifra que vemos en pantalla, de un total de 176,51 megatoneladas de dióxido de carbono, como dijimos, posicionándose en un ranking de un total de 184 países, número 153, que se ordena del menor contaminante al mayor contaminante. Y es importante que lo mencionemos porque el dióxido de carbono y otros contaminantes más se unen entre sí formando un manto cada vez más denso en la atmósfera, que es lo que genera el calentamiento global. Listo, entonces gracias Yara por esa pequeña introducción. Ahora queremos presentarles los principales hallazgos que encontramos en nuestra investigación para las entregas que hemos desarrollado hasta el momento. Entonces lo primero que queremos resaltar son los riesgos que actualmente enfrenta Argentina frente al cambio climático. Desde 2016, Argentina ha basado en materia de adaptación al cambio climático en articulación constante con distintos sectores. Sin embargo, como ven en esta gráfica, hay algunos grados, bueno, ha aumentado el grado de vulnerabilidad en todo el territorio a través de, por ejemplo, lo que ven aquí, que son los riesgos climáticos del 2020 al 2040. Entonces está la potencial crisis del agua en Mendoza, San Juan y Comahue, retroceso de los glaciares, un aumento de la temperatura anual promedio en todo el país, una alta frecuencia de las precipitaciones extremas e inundaciones en el oeste de la región húmeda, un retroceso de los caudales medios de los ríos en la cuenca de la Plata y un aumento de la temperatura. Entonces, analizando la distribución de los de los gases de efecto invernadero en Argentina durante el 2016, quisiéramos que conocieran el estado de las emisiones. Importante resaltar que igual estos datos son a 2016, obviamente han estado variando, pero nos permiten evidenciar 4 puntos principalmente. Primero, que Argentina es responsable del 0.7% de las emisiones mundiales y pues que está distribuido de esta manera. En primer lugar está la energía, en segundo lugar los usos de la tierra, en tercer lugar los procesos industriales y en un pequeño porcentaje los residuos, pues las emisiones que se generan por los residuos. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que tiene una emisión per cápita de 8.4 toneladas de CO2 equivalente, lo que lo ubica por encima del promedio de los países del G20. Listo, entonces por otro lado quisiéramos contarles que pues la adopción de medidas en mitigación de Argentina no es un tema nuevo. Como ven, queremos presentarles como una pequeña línea de tiempo corta que representa básicamente cómo se ha incorporado el tema ambiental, pero queremos resaltar que esto se ha
venido realizando desde 1973 en la agenda política de Argentina y en los gobiernos específicamente. Pero aquí es visible que desde 1992 la mitigación del cambio climático ha tenido un auge importante, empezando por la adopción del marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, que para los que no saben es un marco multilateral de implementación de esfuerzos internacionales. Y asimismo, en la última parte de la línea de tiempo respecto al Acuerdo de París, el Poder Ejecutivo Nacional creó en 2016 el Gabinete Nacional del Cambio Climático, o GNSC, que se encuentra conformado por los ministerios y secretarías de gobierno, y pues nada, este tiene competencias sectoriales en mitigación y adaptación. Y actualmente, y este puede ser un corto abrebocas a nuestra siguiente parte, es que el país ha adoptado un marco político regulatorio que creemos firmemente que puede reforzar, dados los riesgos latentes que ya les presentamos, y ya, básicamente. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Así es. Bien. Bueno, muchas gracias, Yara y Camila, gracias, delegados, y gracias, Young Travelers. Como continuaba diciendo Camila, desde 2016 la Argentina ha avanzado en materia de adaptación al cambio climático en articulación constante con distintos sectores, niveles de gobierno, actores de la sociedad civil, el sector académico y privado. Se ha dado inicio al proceso de elaboración del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que cuenta con el apoyo del Fondo Verde para el Clima y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNA busca facilitar la integración y adaptación en las estrategias políticas públicas con el objetivo de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los impactos del cambio climático de las comunidades, los ecosistemas y las actividades productivas del país. Las acciones para mitigar el cambio climático en Argentina se remontan, como dijo Cami, a la adopción de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 92, y la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994, que en su artículo 41 sugiere que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Para facilitar la adopción de políticas en materia de cambio climático y el cumplimiento de los compromisos provenientes de la Convención Marco de Naciones Unidas y el Acuerdo de París, el Poder Ejecutivo Nacional creó en 2016 el Gabinete Nacional de Cambio Climático, GNSC, mediante el decreto del Poder Ejecutivo número 891/2016. El GNSC se encuentra conformado por ministerios y secretarías de gobierno con competencias sobre las políticas sectoriales de mitigación y adaptación. A continuación vamos a describir cuáles fueron las políticas más recientes para mitigar el cambio climático que ha emprendido la República Argentina. La República Argentina ha desarrollado un conjunto de medidas, planes, programas y estrategias sectoriales para la reducción de los gases de efecto invernadero. Se destaca la creación del Fondo Argentino de Carbono en el año 2005 para facilitar el desarrollo de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio según establece el Protocolo de Kioto. En 2010, Argentina representaba un 4% del total de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio en la región y un 8% del volumen total de los certificados de reducción de emisiones, CRS por sus siglas en inglés. Bueno, como les comenté anteriormente, una de las actividades productivas de Argentina es la producción de energía. En este marco hay dos medidas que adopta la Argentina, que son, por un lado, la ley número 27.191, que el fin de esta ley es el fomento de usos de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. Su expansión tiene consecuencias, por supuesto, favorables para el país en dos sentidos. Por un lado, tiene una mayor diversificación de la matriz energética nacional y por el otro, reduce los costos de la generación de energía. Esta ley establece la segunda etapa del régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. Y también acuerda la creación de un fondo fiduciario para el desarrollo de energías renovables. En complementariedad con esta ley, se implementa el Plan Nacional de Acción de Energía y Cambio Climático, que tiene el objetivo de implementar a las medidas contenidas en la contribución de Argentina
bajo la jurisdicción del Ministerio de Energía y Minería. En este plan, las medidas y las acciones que va adoptando el país se dividen en dos ejes de acuerdo a la oferta y a la demanda de energía para que entre los dos ejes se logre la reducción de emisiones para el año 2030 por un total de 77 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono. Vale la pena mencionar que recientemente el país sufrió severos incendios en la provincia de Corrientes, provincia que está ubicada en la región del litoral, en el noreste argentino, a principios de este año, donde se quemó cerca del 12% de la superficie de la provincia. La solución del problema mostró algunas fricciones entre funcionarios del gobierno nacional y provincial a través de algunas acusaciones recíprocas con respecto a la ayuda del gobierno nacional para la provincia y viceversa, asunto en el cual no vamos a profundizar, ya que no es el objeto de este trabajo, pero que sin lugar a duda mostró un grado considerable de ineficiencia y falta de coordinación por parte de ambos gobiernos. Por su parte, la iniciativa y la solidaridad de la sociedad civil mostró un gran compromiso con el desastre ambiental mediante las donaciones de fondos a través de un influencer argentino llamado Santiago Maratea, quien logró recaudar más de 154 millones de pesos que fueron destinados a la compra de insumos, vehículos e incluso aviones para combatir los incendios. Para concluir, a nivel de políticas e inversiones sectoriales queda mucho por hacer para alcanzar modelos sostenibles de reducción de la huella de carbono, así como para que cada sector internalice medidas de adaptación. Estas debilidades sectoriales se aprecian aún más en los niveles provinciales y municipales, donde es más evidente la falencia en capacidades y los bajos niveles de inversión en mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, debemos comprender que esta problemática se enmarca en un contexto de una severa crisis económica que azota a nuestro país al igual que a toda la región. Argentina es un país que depende enormemente de sus recursos naturales para la obtención de divisas, por lo que consolidar políticas destinadas a preservar la salud de los suelos, junto con una explotación moderada de los recursos pesqueros y mineros, debe ser fundamental para alcanzar un desarrollo sano y equilibrado, que, como dice nuestra Carta Magna, satisfaga las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Muchas gracias.